right there is the church that claims to hold the original Ark of the Covenant. Existen varios artefactos históricos legendarios conocidos por la humanidad, ya que los relatos sobre estos tesoros han sido transmitidos por nuestros antiguos antepasados. Sin embargo, muchos de ellos aún no han sido descubiertos y su paradero sigue siendo un total misterio. Los arqueólogos e historiadores llevan mucho tiempo buscando estas antiguas reliquias, pero no han podido localizar varias de ellas a pesar de llevar ya décadas buscándoles. Uno de estos artefactos legendarios es el Arca de la Alianza. Durante siglos la humanidad ha intentado encontrar la reliquia sagrada, pero sin éxito. Pero recientemente, un distinguido escritor ha revelado que podría haber dado con su verdadera ubicación. El Arca de la Alianza también se conoce como Arca del Testimonio o Arca de Dios. Se trata de un supuesto artefacto considerado la reliquia más sagrada para los israelitas. Según la descripción histórica, el arca es en realidad un cofre de madera, recubierto de oro puro. Tiene una tapa elaboradamente diseñada que se denomina propiciatorio. En el libro del Éxodo se revela que el arca contenía 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, y según el libro de los Hebreos del Nuevo Testamento también contenía la vara de Aarón y una vasija de maná. El relato bíblico afirma que alrededor de un año después del éxodo de los israelitas de Egipto, Moisés inició la construcción del arca, según el modelo que le dio Dios cuando los israelitas acampaban al pie del monte Sinaí. Después, el arca de acacia dorada era transportada por sus varas por los levitas a unos 2000 codos del pueblo cuando éste marchaba. La leyenda dice que Dios habló a Moisés desde entre los 2 querubines de la cubierta del arca. El libro del Éxodo sugiere que Dios ordenó a Moisés que construyera el arca durante su estancia de 40 días en el monte Sinaí. Se le reveló el modelo del tabernáculo y el mobiliario del arca. También se le dijo que lo construyera con madera de shittim, también conocida hoy como madera de acacia, para albergar las tablas de piedra. Moisés dio instrucciones a Bezalel y a Oholiab para que construyeran el arca. El libro también proporciona instrucciones detalladas sobre cómo debía construirse el arca. Debía medir 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Luego debía dorarse por completo con oro y se le pondría alrededor una corona o una moldura de oro. En las 4 esquinas debían fijarse 4 anillos de oro, 2 a cada lado. A través de estos anillos debían insertarse varas de madera de acacia recubiertas de oro para poder transportar el arca. Estas no debían quitarse bajo ningún concepto. Caporet, la tapa de oro, era el adorno con 2 querubines de oro que debía colocarse encima del arca. El relato no contiene instrucciones sobre el grosor del caporet ni detalles sobre los querubines, aparte de que la tapa debía ser batida sobre los extremos del arca y que formaban el espacio donde aparecería Dios. Una vez terminada la construcción, el libro indicaba que el arca debía de colocarse bajo un velo para poder mantenerle oculta. Tras la creación de esta arca por Moisés, fue transportada por los israelitas durante sus 40 años de vagabundeo por el desierto, según el relato bíblico. Cuando acampaban, los israelitas la colocaban en una habitación separada dentro de una tienda sagrada que recibía el nombre de tabernáculo. Cuando llegaron a orillas del río Jordán bajo el liderazgo de Josué que los conducía a la tierra prometida, el arca fue llevada en cabeza. Precedía al pueblo y era en realidad la señal de su avance. Durante esta travesía el río se secó en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua. Así permaneció hasta que tanto los sacerdotes como el arca abandonaron el río después de que el pueblo lo hubiera atravesado. Como recuerdo del acontecimiento milagroso, se sacaron 12 piedras del río Jordán en el lugar donde habían estado los sacerdotes. En los años siguientes el arca fue a parar a Betel, donde le cuidaba el sacerdote Finés, nieto de Aarón. Más tarde se guardó en Silo, otro centro religioso situado a unos 16 kilómetros al norte de Betel, durante la época de aprendizaje del profeta Samuel. Cuando los israelitas fueron derrotados por los filisteos, el arca fue capturada por estos y sus cuidadores Ofni y Finés murieron. Los filisteos llevaron el arca a muchos lugares de su país, pero allá donde le llevaban les ocurría todo tipo de desgracias. El arca fue devuelta más tarde a los israelíes. Se la llevó el rey David cuando huía de Jerusalén en el momento de la conspiración de Absalón, pero entonces ordenó al sacerdote Sadoc que la devolviera a Jerusalén. Según las pruebas arqueológicas de los siglos 8 y 7 a.C., hubo una intensa actividad cultural en Kiryat Jearim. Esto ocurrió mucho antes de que el arca fuera supuestamente trasladada de ahí a Jerusalén. Los arqueólogos encontraron un gran podio elevado asociado con el Reino del Norte que podría haber sido un santuario.
Los eruditos creen que la historia del arca se elaboró de forma independiente hacia el siglo VIII en un texto llamado Narración del Arca. Posteriormente se incorporó a la narración bíblica principal exactamente antes del exilio babilónico. Thomas Romer ha sugerido que originalmente el arca pudo haber transportado piedras sagradas del tipo de las que se encontraban en los cofres de los beduinos preislámicos. Especuló que podría haber sido una estatua de Yahvé o tal vez un par de esculturas que representaban a Yahvé y a su diosa compañera Asera. Por otra parte, Scott Noego argumentó que los paralelismos entre el arca y estas prácticas siguen siendo poco convincentes, en parte porque los objetos beduinos tienden a carecer de la delicadeza, estructura, función y modo de transporte del arca. Noego opina que los antiguos egipcios eran conocidos por colocar los pactos escritos bajo los pies de las estatuas, lo que supone otro paralelismo con la colocación de las tablas del pacto en el interior del arca. Desde que el arca desapareció de la narración bíblica ha habido varias afirmaciones sobre su posesión y descubrimiento. Varios historiadores, eruditos y arqueólogos han sugerido su posible ubicación. Una de las teorías más populares fue presentada por el distinguido escritor británico Graham Bruce Hancock. Es conocido por promover teorías pseudocientíficas que implican a numerosas civilizaciones antiguas y tierras perdidas. Hancock es conocido por especular que la civilización de la Edad de Hielo fue destruida en un cataclismo. Sin embargo, los supervivientes de aquella época transmitieron sus conocimientos a los cazadores-recolectores, que a su vez dieron lugar a las primeras civilizaciones conocidas, como el Antiguo Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. También realizó una amplia investigación sobre África para The Economist y tras su estancia en el continente africano, Graham Hancock afirmó que podría haber descubierto la ubicación exacta del Arca de la Alianza. En uno de los libros más famosos escritos por Graham, La señal y el sello, la búsqueda del Arca perdida de la Alianza, documentó que durante el reinado de Manasés el arca fue sacada del templo de Salomón. Supuestamente fue transportada a la isla Elefantina junto al Nilo y finalmente fue colocada en la iglesia de Santa María Sion, en la pequeña ciudad de Aksum, en Etiopía. Hancock afirma que el arca sigue existiendo hoy en esa ciudad. Basalel Potoen intenta establecer una correlación entre el hallazgo de Hancock y las pruebas arqueológicas de la existencia de un templo en Elefantina, junto al río Nilo. Al parecer, entre los siglos 6 y 5 a.C. hubo un templo judío en la cima meridional de esta isla fluvial y especula con la posibilidad de que se construyera para albergar el arca. Además de los restos arqueológicos, el tesoro de documentos llamados Papiros de Elefantina proporciona pruebas excepcionales de ello. Estos documentos fueron descubiertos por primera vez en 1893 por Charles Edwin Wilbur, que trabajaba como periodista en New York. Habían permanecido en un almacén durante medio siglo antes de ser enviados al departamento egipcio del Museo de Brooklyn. Fue entonces cuando los estudiosos se dieron cuenta de que Wilbur había adquirido de algún modo los papiros de Elefantina. Hancock también afirma que estos papiros son la principal fuente de pruebas de que el arca hizo realmente una parada en la isla Elefantina. La investigación y reconstrucción del templo también reveló que estaba orientado hacia Jerusalén. Medía 60 codos de largo y 20 codos de ancho, que son las mismas dimensiones que el templo de Salomón. Por ello, Hancock ha llegado a la conclusión de que el arca fue primero a Elefantina en Egipto y no llegó a Etiopía sino hasta el siglo V a.C. La teoría de Hancock sobre la existencia del arca en el templo de Elefantina puede tener algunas lagunas y también ha sido criticada por muchos eruditos, pero la afirmación del periodista británico de que se encuentra actualmente en Etiopía ha recibido la aprobación de numerosas escuelas de pensamiento. Hancock cree que firmemente el arca no descansa bajo el monte del templo en Israel, y su teoría no es nueva. De hecho, hay pruebas documentales que indican que los templarios localizaron el arca en Etiopía, pero no pudieron devolverla a Jerusalén. Los judíos de Etiopía no están necesariamente de acuerdo con la teoría de Hancock sobre cómo acabó el arca en su tierra. Definitivamente dan fe de que el arca está en su presencia, pero según ellos llegó durante el reinado del rey Salomón. Mientras que Hancock propuso que el arca llegó a Etiopía a raíz de una crisis durante el reinado del rey Manasés. El manuscrito etíope Kebra Nagast, que traducido significa la gloria de los reyes, dice que la reina de Seba sedujo a Salomón y más tarde le dio un hijo, llamado Menelik, que fue educado por su padre en Jerusalén. Al llegar a la edad adulta, Menelik partió para reunirse con su madre y se llevó consigo el arca. El Kebra Nagast narra cómo el verdadera arca de la alianza fue llevada a Etiopía por Menelik con ayuda divina, mientras que una falsificación se quedó en el templo de Jerusalén. Hancock ha descartado esta teoría pues cree que el arca llegó a Etiopía casi 500 años después de la famosa visita de la reina de Saba a Jerusalén.
El arqueólogo John Holliday de la Universidad de Toronto ha calificado la teoría de Graham Hancock de basura y basofia. Otros antiguos profesores de estudios etíopes de la Universidad de Londres, Edward Ullendorf, también declaró que había perdido mucho tiempo leyendo el libro de Hancock. A pesar de las controvertidas teorías sobre cómo y cuándo llegó el arca a Etiopía, su presencia en el país ha sido bien documentada por los fieles judíos locales. Los judíos etíopes afirman que el arca se encuentra en la iglesia de María Sion, en la pequeña ciudad de Aksum. Esta afirmación es también una de las fuentes de los hallazgos de Hancock. Según la leyenda, el arca está custodiada por un monje que dedicó su vida a esa tarea. Está vedada a todas las personas, incluidos los reyes y los obispos. En todos los monasterios e iglesias etíopes hay réplicas del arca. Curiosamente, estas réplicas también están prohibidas. De hecho, según sus creencias, ninguna iglesia es apta para el culto a menos que se instale en ella una copia del arca, y ningún servicio se considera sagrado sin su presencia. La iglesia ortodoxa etíope Tawehado también confirmó que posee el arca en Aksum. Actualmente está custodiada en un arca cerca de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion. En todas las iglesias ortodoxas Tawehedo etíopes se conservan también réplicas de las tablillas del arca, llamadas tabots. En junio del año 2009, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, Abune Paulos, dijo que al día siguiente anunciaría al mundo la revelación del Arca de la Alianza. También dijo que se había guardado a buen recaudo de la iglesia de Aksum. Sin embargo, al día siguiente anunció su decisión de no revelar el arca después de todo, pero dijo que podía dar fe de su estado actual. ¿Y tú qué piensas de esto? Cuéntanos en la sección de comentarios aquí abajo.